Bueno, vamos a meternos de lleno en el material de hoy, que es un poco distinto a lo que solemos analizar, ¿verdad? Sí, es diferente. Tenemos extractos de una narración, un libro de Shawn Bolz que se llama Creciendo con Dios. Mm, Y la historia, para situarnos, sigue a un grupo de niños después de un campamento cristiano. Y todo el tema es ver cómo aplican lo que aprendieron en su día a día. exacto. Y sobre todo cómo aprenden a, bueno, según el texto, a escuchar la voz de Dios y a tener una amistad con Él. Eso es. Y nuestra idea aquí no es solo contar la historia, sino más bien desgranar las ideas que hay detrás. Claro. Porque el libro intenta algo muy ambicioso, coger conceptos teológicos que son súper abstractos, como la profecía, la vocación, La compasión. la compasión, y convertirlos en experiencias prácticas, del día a día, para un público muy joven. Vamos a ver cómo lo hace. Exacto, porque la historia empieza con una pregunta que yo creo que es universal, la mires como la mires. La protagonista María Sí. está frustrada, siente que no consigue oír a Dios como los demás, y le pregunta a su amigo Lucas algo que es la clave de todo. La pregunta del millón. Totalmente. Le dice, ¿cómo sabes si lo que estás escuchando es Él y no eres simplemente tú? O sea, ¿cómo distinguimos una intuición real de nuestro propio ruido mental? Es que esa es la pregunta. Y la respuesta que da Lucas en el libro, para mí, ya establece el primer gran pilar de toda la filosofía que propone. A ver, No describe una voz que retumba ni nada espectacular. Es mucho más sutil. ¿vale? Le dice a María que él se fija en los pensamientos que no parecen suyos, sobre todo si le impulsan a hacer algo que va en contra de su comodidad. Ah, qué interesante. Pone un ejemplo muy concreto. De repente piensa que debería ofrecerse a hacer el turno de limpieza de su amiga Harper para que ella pueda ir a ensayar. Es un pensamiento que le cuesta algo, ¿sabes? Un pequeño sacrificio. Ostras, fíjate. O sea que la primera prueba para saber si esa voz es auténtica no es lo clara que es, sino su carácter altruista. Exacto. Se define por si te empuja hacia el otro, en vez de hacia ti mismo. No es, quiero esto para mí, sino, haz esto por esta persona. Precisamente, el libro plantea desde el principio que esta comunicación no es para la autoayuda. No. Es para la acción relacional. Y esto se ve enseguida, porque María, a pesar de sus dudas, recibe lo que el libro llama una palabra profética de Lucas. ¿Sí? Le dice que Dios quiere mostrarle su destino. Y poco después, en un momento de calma, ella siente una frase dentro. Te he hecho para que seas creativa como yo. Eres una actriz. Y, al mismo tiempo, a Lucas le pasa algo parecido. Oye la frase campeón de la compasión y luego una palabra suelta, hermano. Mm, Y lo que me parece muy revelador es que ninguna de estas vocaciones es para su propio beneficio. Actriz para María no va a ir de la fama. Y lo de Lucas, campeón de la compasión, pues es evidente que va de los demás. Has dado en el clavo. Es la primera gran idea del texto. La vocación no es un camino al éxito personal, sino un rol que juegas para tu comunidad. Claro. Pero aquí es donde la historia da un giro muy, muy inteligente. Justo cuando reciben su supuesta misión, todo empieza a salir mal. Totalmente. Es que es casi cómico. María, que acaba de sentir que su destino es ser actriz, corre a apuntarse a clases de teatro. Y están llenas. Están llenas. Y su primer pensamiento es una crisis de fe. A ver, si Dios me lo ha dicho, ¿por qué se cierra la puerta? Claro. Y a Lucas, llamado a ser un campeón de la compasión, su primer reto es defender a un niño nuevo y tímido, Jamal, de un matón. Lo que le pone en una situación de riesgo social, vamos. Y este es el segundo pilar del libro. La adversidad no es una señal de que vas por el camino equivocado. Ah, La adversidad es el camino. Los obstáculos no son un error en el plan, son parte del plan. Son el temario, por así decirlo. entiendo. La madre de María le dice una frase clave. Si de verdad es Dios, Él va a encontrar un camino. Y el camino que encuentra es un desvío que parece un premio de consolación. La apuntan a un coro infantil. Eso es. Pero claro, ese coro acaba siendo la puerta de entrada a un musical importante. Esto me plantea una duda. Para alguien que lea esto con un poco de escepticismo, ¿no puede parecer todo un poco conveniente? Sí, entiendo. El obstáculo aparece, pero siempre hay una solución perfecta esperando. ¿Cómo maneja la historia esa tensión? Es una pregunta excelente. Y yo creo que la respuesta que da el libro es que la solución no es externa, sino interna. El cambio no pasa en las circunstancias, sino en la perspectiva del personaje. Vale. El coro no se convierte en la solución hasta que María redefine su propósito.
porque allí se encuentra con un obstáculo aún mayor, Brooke Lee, una niña con un talento vocal muy superior al suyo, y esto le provoca unos celos terribles. Aquí la historia se vuelve muy humana, Totalmente. porque esto ya no va de un marco religioso concreto. ¿Quién no ha sentido esa punzada de envidia hacia alguien que parece que lo tiene más fácil? Es un sentimiento universal. Exacto. Y el libro propone una técnica casi psicológica para gestionarlo. El padre de María le dice que se pregunte por qué cree que Dios querría que fuera actriz. Y la respuesta que ella siente por dentro lo cambia todo. ¿Y cuál es? La conclusión a la que llega es: mi destino no es el estrellato, es amar a la gente del mundo del espectáculo. La actuación es solo la herramienta para entrar en ese mundo. Ostras, eso lo cambia todo. Radicalmente. De repente, el talento de Brooke Lee ya no es una amenaza para su sueño, Claro. porque su sueño ya no es ser la mejor. El éxito de Brooke se convierte en una oportunidad para cumplir su verdadero propósito, amarla. Es una redefinición total del éxito. Es el giro central de la historia, sí. El libro redefine la fe, no como creer en algo, sino como la decisión activa de priorizar a otra persona en un momento de conflicto. Y la prueba de fuego llega al momento. Ya. Brooke se pone enferma el día de la audición para el papel principal. La primera reacción de María es de alegría egoísta. Es mi oportunidad. Lo normal, vamos. Pero entonces ve a Brooke destrozada, recuerda su nuevo propósito y toma una decisión. Decide, con su amiga Harper, orar por la sanación de su rival, sabiendo que si funciona probablemente perderá el papel. Y según la historia, Brooke se cura al instante, va a la audición y consigue el papel principal. María se queda con un papel secundario. Vaya. Y aunque a corto plazo parece una derrota, la narración lo presenta como su mayor victoria, porque ha sido fiel a su verdadero llamado, ha elegido la relación por encima de la ambición. Claro. Y esta misma dinámica, esta redefinición del propósito, es el eje de la historia de Lucas. ¿Cierto? Su viaje es paralelo. Él es el campeón de la compasión, pero eso no significa nada hasta que se encuentra con Jamal, El niño nuevo, el niño nuevo. que es huérfano y vive en casas de acogida. La compasión deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una relación concreta. Defender a Jamal del matón, Jeffrey, se convierte en su misión. Sí. Y el clímax de su historia es fascinante. En otra pelea, en lugar de sentir ira hacia Jeffrey, Lucas siente que Dios le muestra el dolor que hay detrás de la agresividad del matón. No le ve como un villano. No, le ve como alguien que sufre. Y usa la misma compasión que siente por Jamal para intentar conectar con Jeffrey. Y funciona. Desarma la situación, pero no con fuerza, sino con empatía. Con lo cual su propósito no era solo sentir compasión, sino también ayudar a otros a sentirla. Exacto. Y, por supuesto, la palabra hermano que oyó al principio se cumple de forma literal cuando su familia, al ver el vínculo que ha creado con Jamal, decide adoptarlo. Si conectamos los puntos, lo que la historia plantea es una idea muy potente. El verdadero crecimiento espiritual no ocurre en la soledad, en la introspección, sino en el crisol de las relaciones humanas. Claro. Para María, ser actriz se transforma en amar a Brooke. Para Lucas, ser compasivo se convierte en ser hermano de Jamal. La vocación siempre se traduce en una acción concreta hacia una persona concreta. Y es clave que nada de esto pasa en un vacío. El catalizador de todo este crecimiento parece ser la comunidad. La amistad entre ellos es el motor. Totalmente. María no ora sola por Brooke, lo hace con Harper. Lucas no podría haber acogido a Jamal sin el apoyo de sus padres. La fe que describe el libro no es un acto individualista. No, para nada. La comunidad es como el gimnasio donde se entrenan estos músculos espirituales. Me gusta esa imagen. De hecho, vemos cómo los niños empiezan a practicar juntos esto de escuchar. Hay una escena en la que oran por la abuela de Lucas que necesita vender su casa. Sí. Ujú. Y María siente una palabra, que la casa se venderá pronto. Y cuando pasa, la fe de todos se fortalece. Es un ciclo de retroalimentación en grupo. Esto nos lleva a la última parte del libro, que intenta explicar cómo evoluciona esta capacidad de escuchar. El pastor de niños les cuenta una analogía que me pareció muy bonita. La de la pareja de ancianos. Esa. Que llevan tanto tiempo juntos que se entienden sin hablar. Exacto. La analogía es que el marido está en la cocina, la mujer le hace un gesto y él ya sabe que quiere la sal. Sin decir nada. Sin decir nada. No porque ella lo diga, sino porque después de décadas conoce su naturaleza, su corazón.
El argumento es que la relación con Dios funciona igual. Ah, entiendo. Al principio quizás necesitas palabras claras, pero con el tiempo y la práctica la comunicación se vuelve intuitiva. Empiezas a entender la naturaleza de esa voz, que, como vimos al principio, siempre se inclina hacia el amor, la generosidad. La compasión. Eso es. Me gusta porque cambia el enfoque, pasa de ser un evento místico a ser una habilidad que se cultiva, de algo que te pasa a algo que practicas. Y esto nos lleva a otra distinción sutil pero importante que hace el libro. ¿Significa esto que Dios lo dicta todo? ¿Hay que pedir permiso hasta para elegir qué ropa te pones? Y la respuesta es un no rotundo. Hay una escena genial en la que Brooke está nerviosa por una audición y no sabe qué ponerse. Sí, me acuerdo. Y sus amigas le explican que Dios, como un buen padre, no quiere robots. Disfruta viendo cómo sus hijos desarrollan su propio estilo, toman sus propias decisiones y crecen en sabiduría. O sea, no se trata de una microgestión divina. Para nada. Se trata de interiorizar unos principios, amor, compasión, y luego tener la libertad y la responsabilidad de aplicarlos con tu propio criterio. Es un equilibrio interesante entre guía y autonomía. No es anular la personalidad, sino alinearla con un propósito más grande. El objetivo no es la obediencia ciega, es la madurez. Y lo fascinante es que, al final, el catalizador del éxito de los personajes, incluso en términos mundanos, es esa comunidad que han construido. Claro. Después de que María apoyara al Brooke, las dos, junto con Harper, acaban consiguiendo papeles importantes en la obra. Su apoyo mutuo las elevó a todas. Y Lucas consigue un hermano al cultivar primero una amistad. La comunidad no es solo el contexto, es la causa del florecimiento. Exacto. Entonces, si tuviéramos que destilar las ideas clave de esta narración, para alguien que quiera entender la filosofía que presenta, ¿cuáles serían? Pues yo diría que son tres. Primero, la espiritualidad se define como una acción, no como un estado mental. La prueba de la fe no es lo que sientes, sino lo que haces por los demás, sobre todo cuando es difícil. Vale, la acción. Segundo, el propósito real no se encuentra en el éxito individual, sino en el servicio a los demás, en las relaciones. Tu vocación se cumple a través de otros. Entendido. Y tercero, que los obstáculos no son desviaciones del camino, son el camino en sí mismo. Están ahí para forzar un cambio de perspectiva y una mayor dependencia de la comunidad. Un resumen perfecto. Presenta un camino espiritual que no es un evento de revelación y ya está, sino una práctica diaria. Un entrenamiento. Un entrenamiento constante, sí. En estar atento a esos impulsos de bondad, en mantener la confianza cuando las cosas se tuercen, y sobre todo, en elegir activamente la compasión por encima del ego. Exacto. Al final, el libro usa una historia muy sencilla para proponer algo bastante profundo, que la comunicación con lo que podríamos llamar lo divino es una habilidad que se desarrolla con la acción y la conexión con los demás. Sí. El crecimiento de los personajes es directamente proporcional a su disposición para ayudar, perdonar y amar. Para cerrar, el texto deja una reflexión que va más allá de su propio marco. La historia presenta esta capacidad de escuchar como algo que se puede practicar y mejorar conscientemente. Ya. Y esto nos lleva a una pregunta más amplia, que se puede aplicar a cualquier persona sin importar sus creencias. Ya sea que lo llamemos una voz divina, la consciencia, la intuición o la empatía. Da igual el nombre que le pongas. Exacto. El relato sugiere que la capacidad de escuchar lo que de verdad importa, tanto dentro de nosotros como en los demás, es algo que se puede y se debe cultivar. Y quizá, la propuesta más radical de esta sencilla historia es que la mejor manera de escuchar esa voz interior no es sentarse en silencio, sino salir y hacer algo bueno por alguien. Las reseñas están disponibles en los sitios web vikemisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.